Bueno, un gusto estar acá nuevamente. Es como siempre un placer. Ahí en las cámaras, mi compañero Elías. Elías, te cedo la palabra para que saludes a la comunidad. Saludos, saludos, señores, amigos, donde sea que se encuentren, como dijo antes Bastian Ruiz. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, sabemos también. Para nosotros es un gusto y un placer poder estar hoy acá. Sabemos que este AMA no es un AMA que se le dio mucha bulla, como hicimos acá en Costa Rica, pero queríamos hacerlo así para tocar algunos puntos. Igual, los siguientes AMAs vamos a ir desarrollando constantemente toda la evolución del proyecto, y esto lo que más queremos es para que ustedes participen. Ustedes, por cada punto que nosotros vayamos tocando, que hoy van a ser 3, puedan ir sacando sus dudas, y también algo que es súper importante, quiero recalcarlo acá, nos gustaría también el apoyo y el aporte de ustedes también. Sabemos que el ecosistema de lo que es Click, Kundalini Coin, se desarrolla no solo por nosotros. Cuando digo nosotros, es el equipo de Click Online, sino de todas las personas que empiezan a sumarse a un cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que Kundalini Coin, que Click, que todo el ecosistema con sus 8 ramas fuertes, son diferentes soluciones que se están presentando o que se presentan no solo para la comunidad, sino para todo el mundo. Como son diferentes desarrollos que se van a ir haciendo, que créanme, como lo vuelvo a decir, no solo con nosotros se puede hacer, sino que también se necesita el apoyo de esas diferentes personas y entidades, instituciones, empresas y demás, que pueden poner, como dice popularmente, su granito de arena. ¿Para qué? Para un cambio que se necesita. Y la palabra que no le gusta mucho a mi amigo Cuco, de esa disrupción que se necesita para transformar todo lo que sabemos que en el presente no está bien. Entonces, Click es un conjunto de soluciones que se han ido desarrollando y se han presentando para toda la comunidad. Sabemos también que este AMA está siendo grabado por otros canales, otros lugares, entonces también esa es la fuerza. Se sacó así, digamos que debajo de la manga, por eso no hay tantos participantes como tal, pero sí va a ser las visualizaciones que se van a ver constantemente en otros canales. Los invito a que sigan en contacto con nosotros, ingresen a nuestro canal de Telegram, que mantengan en constante actualización de ello. Bastian Ruiz, qué gusto verlo, hermano. Gracias, gracias. Aquí un poquillo engripado. Tal vez se me escuche un poco por la voz. La dicha de ser un poquito alérgico al polvo, ¿no? Bueno, Elías, ¿qué te parece si hoy hacemos un pequeño debate? Vos y yo, Okay, ¿verdad? okay. Te pido que me acompañes al ring, ¿verdad? Y vamos a debatir específicamente 3 temas. ¿Qué es Clicker, primero que todo? Para que conozcamos qué es Clicker, cómo se fundamenta Clicker y qué es lo que ofrece el token a través de Clicker. Y te voy a ir haciendo una serie de preguntas y entonces vamos contestando entre los dos. Yo me voy a poner como el abogado del diablo para que me expliques bien de qué se trata y te voy a hacer algunas consultas, ¿verdad? Eh, Muy bien. El tema acá sería, primero que todo, dentro de la definición que yo podría darles de Clicker, es que es una aplicación que viene a competir de manera a nivel global, a nivel mundial, para generar una revolución completamente de cómo es que nosotros nos movilizamos e interactuamos entre nosotros. O sea, Clicker viene a proponer una nueva forma de comercializar, de movilizarnos y de interactuar a nivel global. Man, esto suena muy atractivo. Midiendo el tiempo para que no se haga tan largo, ¿por qué? ¿Por qué es que Clicker viene a proponer una cosa como esto? O sea, me estás hablando de que viene a generar un cambio. Si yo invierto en el token, me estás diciendo que es una aplicación que respalda, que el token va a estar respaldado por una aplicación que viene a generar un cambio a nivel global. ¿Cómo es esto? Hermano, ok, empezando, mmm,
valga la redundancia, por la primera parte, que va a ser la parte terrestre, que es meramente ese transporte público, digámoslo así, que muchas personas lo pueden comparar con lo que es Uber o las otras aplicaciones de movilidad, y la parte express. eh, no viene a ser algo al básico o como todas las diferentes aplicaciones, porque todo este sistema, primero que todo, que no es una app, sino es una DApps, ¿ok? Porque tiene todos esos beneficios y garantías, respaldos y demás que viene con trabajar con la tecnología blockchain y desarrollarse dentro del ecosistema de la tecnología blockchain. Entonces, primero que todo, eso lo hace totalmente distinto como tal. Y toda esa distribución que se va a hacer de los ingresos, de la liquidez, como quieran llamarlo, de que se vayan a mover dentro del ecosistema, va a estar distribuido por todas las personas que están dentro. Con esto también la segunda parte, o el siguiente desarrollo, que es de Clicker como tal, que también es de la parte también aérea y también lo que es marítima. Y si hablamos de la parte marítima, o también hasta la parte... Ajá. A ver, vamos despacio. Acuérdate que esta vez soy yo quien va a poner a pelearse. A ver. Clicker, tras de que es una revolución, me estás diciendo que, o sea, se entiende que es una revolución en comunicación y en transporte. Ahora me estás hablando de la parte aérea y marítima. ¿Cómo es esto? O sea, también Clicker tiene que ver con la parte aérea y marítima. Claro, hermano, ya, entonces son diferentes. Esa es la primera parte, la que la mayoría de personas o la comunidad, que eso es otro punto que ahorita vamos a tocar, porque como que más que se me fue arriba con la segunda pregunta, pero esa parte... Usted está hablando de la parte aérea y marítima y yo le estoy diciendo de que, porque, o sea, estamos hablando de que es una revolución en la comunicación, ¿ok? Una revolución en la forma de interacción, y ahora me hablas de parte marítima. O sea, entonces esto es inmenso. ¿Cómo específicamente es que Clicker funciona? Porque ¿dónde es la revolución? ¿En lo aéreo, en lo terrestre y en lo marítimo? ¿Es así? Correcto. Hablemos un poco de lo aéreo, que les voy a comentar o adelantar un poco también a la comunidad, que ya hay diferentes desarrollos, está hablando con diferentes empresas que quieren incluir lo que son las criptos, el pago descentralizado entre su empresa y entre la parte de aviación como tal. Entonces, que ya hay algunos puntos que se están trabajando por ahí para que después no se lleguen a la sorpresa de que nada más se está trabajando en la parte terrestre, sino que ahorita también podemos viajar a través de diferentes empresas de avión con Click. Eso es lo que se está trabajando desde ahorita. No quiero adelantar mucho, lo voy a dejar ahí. Entonces, Click, eso quiere decir que Click es una moneda DeFi líquida que se puede intercambiar. Correcto. O sea, que si yo en este momento invierto en Click, yo puedo hacer holding, puedo holdear la moneda, puedo hacer staking, puedo hacer farming, podría aprovechar el pool que está por salir. O sea, esto es lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo que es una moneda con la cual yo voy a poder pagar a través de una línea aérea. Eso Además de todos, a través de todos esos beneficios que ya sabemos, por ser por defecto una moneda DeFi, entonces también aquí se le está dando, eso es una fortaleza que tiene Click, que no solo es una utilidad o va a tener esa liquidez para poder intercambiar los mundos criptos, todos los proyectos criptos buscan principalmente ahora, sino la utilidad que se le va a dar. Entonces esa misma utilidad lo que va a dar eso es darle un respaldo completamente a Click, que es una comunidad grande que están utilizando el día con día la moneda común. Entonces, si vemos esta parte aérea, entonces se va a utilizar mucho, se va a desarrollar la parte turística como tal, que es una de las que más se utiliza con este medio de transporte. Bueno, también podemos hablar todo lo que es la trazabilidad, también de ¿cómo se llama? De mercantil y demás. Pero bueno, si nos hablamos por la parte de lo que es el turismo, podemos ver cómo esto también se va a desarrollar más adelante, que ya no me quiero meter mucho a lo que es también las propuestas del fondo de inversión. Sí, porque te me está yendo muy a futuro y está bien, o sea, entiendo que vienen todos estos desarrollos. Me llama mucho la atención que sea una moneda que sea DeFi, que sea una moneda que pueda utilizar como medio de intercambio en cualquier parte del mundo, porque si es así,
por algo puedo pagar una línea aérea. Quiere decir que desde aquí, si voy a España, en España la voy a poder utilizar. ¿Cómo me garantizas vos a mí que si yo invierto hoy en esta moneda, ¿verdad? Si yo invierto hoy en esta moneda, viendo una oportunidad de mercado, que me estás hablando de que va a ser una moneda utilizada a nivel global, que yo voy a España y puedo utilizarlo en España? ¿Qué estrategia tienes para garantizarme a mí que yo puedo utilizar esta moneda en España? ¿Tienes algún directorio? ¿Tienes algo que me pueda decir a mí que el comercio de España lo va a poder utilizar? Hermano, qué bueno que tocó ese punto. Ok, una de las partes más fuertes de lo que es Flickr es la comunidad, la misma comunidad que le va a dar el respaldo a la moneda. Ya se está empezando a ver, no solo por la parte de holding o la parte de la adquisición de la Click, sino también la utilidad que se le va a dar, como también con el directorio, que va muy de la mano con lo que es Flickr, que es el directorio de Camberline, de la empresa creadora, impulsora de lo que es todo este ecosistema, donde cada vez se están uniendo más servicios, productos, ecosistemas, empresas en más. ¿A qué? A estar dentro. ¿Por qué? Porque el directorio, además de poder usted comercializar en parte del mundo, eso ya no es ni que recalcarlo. Además de ello, son las diferentes alianzas que están haciendo, y todo como por medio de Click, de la moneda del ecosistema. Entonces, a ver si te entiendo yo como inversionista. Me estás diciendo que ustedes a través de la aplicación se van a encargar de que sea una moneda que se mueva por todo el mundo y que yo pueda poder utilizar también esa moneda en el comercio de mi país. En conclusión, lo que me estás diciendo. Correcto, que se pueda utilizar en el comercio de su país, normal, que no tenga que agarrar la moneda y tener que ir a, como pasa actualmente mucho, ¿verdad? Que tenga que ir a cambiar la moneda por BTC o por el mismo fiat para poder utilizarla. No, este mismo ecosistema que se está quedando con el territorio, con las distintas alianzas que se están haciendo estratégicamente, va a ser que usted no tenga ni que ir a intercambiarlo, sino que lo pueda utilizar. Y no quiero hablar mucho de DeFi, porque si hablamos por DeFi, entonces imagínate, ¿verdad? Espérate. Entonces, lo que me estás diciendo, para recalcar, para yo entender, lo que me estás diciendo es que eso es una inversión que yo voy a hacer en un medio de pago. Es así, o sea, que yo no voy a agarrar una moneda por especulación para ver cuándo subió y sacarle el dinero porque subió, ¿verdad? Que es lo que usualmente hacemos. Entonces, esto se aleja mucho de lo que vendría a ser un meme coin, porque me estás diciendo que la moneda que yo invierto, además de que adquiere valor porque es usada alrededor del mundo, también va a encontrar un espacio dentro del comercio a nivel mundial para yo tener que ir y pagar con la misma moneda. O sea, que es un medio de pago alternativo, es lo que me estás diciendo. Eso es Clicker. Eso es Clicker, es meramente utilidad lo que se le va a dar. Por eso se dice que no es especulativo, porque tienen proyectos que lo respaldan. Proyectos, y subimos aquí comunidad, que respaldan hecho. ¿Entienden? Que no es solo la fluctuación de la moneda, no hay nada contra los meme coins, pero los meme coins sabemos que es nada más, ¿cómo se llama? Especulación. ¿Entienden? No hay un proyecto atrás que esté respaldando eso. Ok, explícame el respaldo. ¿Qué respalda la moneda? Porque me estás hablando de que vas a abrir un mercado. ¿Qué respalda la moneda? ¿La aplicación? ¿O qué respalda la moneda? Ok, hablemos por la aplicación, que todo el ecosistema que está dentro va a respaldar. El comercio, comercio van a afiliar. Estamos esperando por el día, pedimos disculpas. Estas son una de las cosas de trabajarnos en vivo, muchachos. Estamos en vivo y siempre ocurren estos problemas de latencia. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ok. Ahí me disculpan. Ya te estaba preguntando por el respaldo. Te estaba preguntando por el respaldo, ¿verdad? ¿Qué es lo que respalda la moneda? Ok, primero que todo, respalda la moneda es el ecosistema fuerte que se está creando dentro de la DApp Clicker como tal, que ahí dentro va un comercio inmenso que también va a la mano de lo que es el directorio y demás, que respalda el Clicker como tal. Como estamos hablando de eso, la misma comunidad respalda el token. ¿Por qué? Porque la comunidad se crea la utilidad en el comercio. Entonces es uno de los respaldos que tiene Click como tal. La comunidad, Clicker y todo el desarrollo de los diferentes proyectos que vienen surgiendo con Click.
EcoClick. Ok, entonces para entenderte, lo que me estás diciendo es que lo que respalda la moneda es que las aplicaciones que se van a crear están enfocadas para crear comunidad a través de las aplicaciones y que estas Correcto. aplicaciones van a generar una comunidad de uso constante de la moneda que va a permitir el respaldo de la moneda. ¿Es así? Correcto, correcto, así es, así es. Y si vemos esto, es circular. Ok, hablando de circular, ¿qué es esto de que la moneda es ecológica? Porque ve lo que me estás diciendo en este poco tiempo. Me estás diciendo que tiene un respaldo a través de aplicaciones a nivel mundial, que tienen una trazabilidad a nivel mundial, que la moneda es DeFi, que puede hacer holding, que puede aprovechar todos los beneficios DeFi o de finanzas descentralizadas de blockchain, que además de esto va a tener apertura en el mercado. Y ahora me estás diciendo que estás enfocado en generar comunidades a través de las aplicaciones y todos los beneficios. Pero resulta que la moneda también es ecológica. ¿Pero qué es esto? Entonces, esa moneda es todo. ¿Qué es la parte ecológica de la moneda? Ok, no sé, no. Bueno, la parte que quiero mencionar, la parte ecológica, creo que ya hemos dado a conocer un poco, no nos hemos querido meter tan a profundidad. Eso era el primer tema que quería tocar, voy a hacer un paréntesis, de que de este momento en adelante, este movimiento adelante viene el desarrollo fuerte a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahora estábamos trabajando con las personas más cercanas, como una comunidad más cercana, con lo que hemos desarrollado e impulsado algunos otros proyectos, como ya se ha hecho y demás, y ahora ya hay diferentes también equipos fuertes de marketing, con diferentes comunidades y más, que ya se le está esparciendo la voz, ya el proyecto ya está listo y ahora se va a propulsar alrededor del mundo. Ok, ¿qué es una de estas cosas que hacen la moneda ecológica? Son los proyectos y los desarrollos que se han ido implementando, que ya se implementaron unos primeros, que van asociados directamente con la fundación que tiene la fundación de CLIC, que esto amarra completamente lo que es la moneda. Espérate. Vamos despacio. A ver, la moneda tiene una fundación. Con razón, con razón, sí. Se llama Fundación de CLIC. La moneda es una fundación de la moneda, es una fundación de CLIC. A ver, es el primer token que tiene una fundación ecológica. Correcto, y que ya se empezaron los primeros desarrollos con ello. Tanto, y me gustaría esta parte, la fundación de CLIC tiene una parte educativa también. No solo que se preocupa por el medio ambiente, diferentes desarrollos, como lo de la plantatón, que ya muchos de la comunidad lo conocemos, buena reforestación que se hizo en diferentes partes del país, casi 10.000 árboles se sembraron y demás. Pero aparte de que nos preocupamos por el medio ambiente, con diferentes reforestaciones y diferentes programas, también hay una educación consciente dentro. ¿A qué se dedica la fundación y qué es eso de la plantatón? La plantatón, ¿ok? La plantatón es una reforestación, es un programa, primero de ellos, una reforestación que se hizo a nivel internacional, en muchos países donde se sembraron muchos árboles, donde llegaron diferentes comunidades. Fue maravilloso, aunque en el lugar donde estábamos la primera vez había un poco de interferencia de internet, porque era una montaña ya hermosa en las faldas del volcán Poás, en uno de los sectores que estuvimos, pero se unió gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de España, de Venezuela, de muchos lugares, se unieron a crear conciencia y a ver la importancia que hay de que, ok, tenemos una economía, tenemos un montón de personas que quieren surgir y que quieren unirse en empresas y demás, pero necesitamos ser conscientes y ver que necesitamos también trabajar de la mano, paralelo a lo que se está haciendo, ¿con qué? Con lo más importante, que es la madre tierra, que es la ecología, que es la naturaleza. Y si no lo hacemos, Ok. ¿qué estamos haciendo? Pero está bien, pero entonces me puedes decir de que ya la fundación ha empezado a funcionar y que a mí me pueden dar fe en diferentes países de que la fundación ya sembró árboles en diferentes países. Es lo que me estás diciendo en resumidas cuentas. ¿Correcto? Así es. Y ahorita, Okay.
Ajá, y ahora en mayo también ya viene otra segunda actividad, que es, digamos, la segunda edición de lo que es la Plantatón, que se va a hacer aquí en un lugar de Costa Rica, un lugar donde había mucha agua y ahora se ha ido perdiendo eso. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo arduo, donde ya también con otra fundación hermana, disculpen, ya se ha hecho un estudio de 2 años, ya se saben cuáles son los árboles que se van a sembrar ahí nativos, donde van a hacer que por medio de sus raíces y demás esa agua vuelva a fluir y darle a esa comunidad lo que se necesita. Pero bueno, aparte de lo que es esta segunda plantón, también se está realizando, uniendo la parte consciente con lo que es la parte deportiva, que también sabemos que va de la mano, que se llama Carrera Verde. Entonces, van a hacer una actividad deportiva para sembrar árboles, ¿es así? Ajá. Y simultáneamente con esa actividad va paralela la parte educativa, la parte deportiva, que es la carrera. Es una carrera federada, con todos los permisos y con un propósito que va directamente. ¿Dónde? ¿Carrera de qué? Carrera, disculpe, una carrera ciclística que va a ser profesional y también amateur. Va a tener los dos rangos. Ok, listo, ya entendí. Entonces, usted, el token, creó ya una fundación, el token que es DeFi, el token que me permite todas las ventajas de lo que puedo hacer en el mundo del blockchain y las economías descentralizadas, un token que tiene una trazabilidad mundial, que tiene aplicaciones y además es un token que es ecológico y que tiene una fundación detrás, que ahora va a ser una carrera en Costa Rica masiva, donde se va a sembrar árboles para una zona que está sin agua. Ok, entonces entiendo que el token realmente tiene un propósito. O sea, no estoy fuera de esto. El token es un token con propósito. Respaldos atrás, correcto. Ok, ya hay un respaldo, ya la organización tiene respaldo, tiene credencial. Bueno, si es federada es porque la Federación de Ciclismo ya la aceptó a nivel país. Entonces, se está volviendo un tema interesante este token. Ok, muy bien, pero fuera de lo que ya entendí que es ambiental, me parece muy bien. La aplicación, ¿qué tal? O sea, volvamos de nuevamente al soporte. ¿Cómo funciona Clicker? ¿Cómo es esta cosa de Clicker y cuáles son sus beneficios? ¿Por qué es que el token se va a usar tanto? Porque antes me dijiste que se iba a usar diariamente. Entonces, ¿cómo es que usted me asegura a mí que ese token se va a usar diariamente? Porque si un token se usa diariamente y siendo un token con beneficios descentralizados, de finanzas descentralizadas, eso es un token que sube de valor muy rápido. Entonces, y me dijiste que la aplicación resulta que es una revolución en lo que es la movilidad, que eso es algo que ocurre en cualquier parte del mundo todos los días, y en la comunicación. Entonces, ¿cómo funciona esto de Clicker? Bueno, ahí vamos a ir actualizando constantemente algo muy fuerte, que ya ahí lo estamos viendo más a profundidad, que es la alianza que hay con otras apps que tiene desarrollo, que es DeFi. Que dentro de DeFi es un universo donde va a ser una aplicación, una apps, donde también va a haber un medio de comunicación muy grande, masivo, donde el comercio, donde los mismos personas que están utilizando Click, que están utilizando el ecosistema, pueden tener interacción entre ellos y sacar beneficios dentro de la misma comunidad, con videollamadas, videochat, donde las mismas personas, por ejemplo, ustedes tiene una empresa de masajes, de empresa de masajes, y hay alguna persona que necesita ese servicio como tal, y usted por medio de una videollamada, obviamente no va a estar videollamada y haciendo de los masajes, puede darle las indicaciones paso a paso de cómo hacerlo y también poder tener ganancias por medio de DeFi. Y esto va asociado directamente con Click. Eso quería. Hágale mente. A ver. Clicker es movilidad, ¿verdad? Ok. Es movilidad. Movilidad para mí es, yo me traslado del punto A al punto B. Eso o usted o lo que necesite, ¿verdad? También. Ok, sí, exacto. Mi persona o el bien que yo requiera mover. Correcto. Pero me estás diciendo que ahora una persona que puede ofrecer sus servicios a través de la aplicación,
y me dijiste que es a través de Depay. Entonces, quiere decir que Clicker ofrece también la posibilidad de que yo, si estoy sin trabajo o que tengo una profesión y no encontré un medio laboral o todavía no encuentro mercado, puedo ofrecer mis servicios ahí para que la gente me contrate y pueda capacitar o orientar a través de videollamadas, de Zoom. Entonces es ya una forma de generar comercio, como decir un Zoom, y a la vez me estás dando una movilidad. Es así, que después si yo quiero, entonces yo le digo, por ejemplo, a la persona, yo tengo tal dirección, la persona podría venir aquí, hasta donde estoy yo, por medio de la aplicación, porque ya tiene la forma de carro para trasladarse. O si quiero mandarle algo, ya tiene la dirección mía para yo mandarle algo. Pero me estás dando el espacio para que el comercio y las personas puedan generar un ingreso adicional. Es lo que me estás diciendo. Porque una cosa es la movilidad y otra cosa fue lo que me dijiste. Entonces, Clicker es muy amplio. Es que, vea que increíble, porque desde la misma aplicación, desde la primera etapa de lo que es Clicker, ya se le está dando un espacio, un desarrollo, y la importancia realmente que tiene la comunidad y el ecosistema en cualquier desarrollo que se vaya a hacer, porque desde el principio está ganando el conductor un porcentaje aún más, por gran parte del ecosistema está ganando el conductor, está ganando los usuarios como tal, constantemente está ganando. Sí, te estoy escuchando, pero muy, muy rápido, tipo Chippy Day, ¿verdad? Los que somos de la generación de los 80s, pues no sabemos qué es Chippy Day. ¿Me oyes vos a mí? Vamos a ver. Me dices que, o sea, que genera, el usuario genera ingresos, el conductor genera ingresos, el comercio genera ingresos. Que si yo soy conductor, ¿cómo genero yo como conductor? Como para ir cerrando, porque ya entiendo que la aplicación es muy grande, entiendo que el token tiene muchos proyectos detrás, entiendo que el token realmente es un token que busca beneficios ecológicos, que tiene una organización, una fundación que tiene hasta contactos con el gobierno para generar actividades federadas, también tiene contactos con el deporte, o sea, se ve que el token está trabajando, se ve que la organización es real. Después hasta sería bueno que entonces que me diera la página, que me dijera dónde se va a transmitir la carrera, sería importante eso. Pero lo que más me llama la atención es que me dijiste que puedo generar ingresos con una aplicación. Y además me llama la atención de que yo en este momento podría comprar entonces un token que sé que va a subir de precio por la trazabilidad que tiene y el uso que va a tener, porque si todo el mundo comienza a ofrecer servicios y comenzamos a intercambiar servicios por medio de Zoom, quiere decir que si yo sé música, yo podría enseñarle música a alguien y no necesariamente tiene que ser mi vecino, podría enseñarle música completamente al otro lado del mundo a una persona, si me entiende. Entonces estamos hablando de que esto es muy, muy, muy grande. Ahora entiendo por qué es que dices que va a generar una revolución, ¿verdad? Entonces el tema es, como para ir cerrando, yo como conductor, ¿cómo gano? O sea, si yo me meto a la aplicación Clicker, ¿cómo es que yo obtengo ingresos o cómo es que funciona esa parte? Bueno, primero le voy a contestar eso y después quiero que hagamos un stop porque nos emocionamos, porque sabemos que esto, como dice usted, es una revolución lo que se está haciendo. Es un nuevo estilo de vida, que muchas personas también ya lo han manifestado, para darle campo también a las personas que están acá en la comunidad, para que hagan sus preguntas, cualquier, que salgan de sus dudas, cualquiera. Quiero saludar a Tania Rivas, que la estoy viendo que está conectada ahí, un fuerte abrazo, amiga, están se encuentra. Ok, ¿cómo ganan los conductores como tal? Ok, los conductores, además de ganar el porcentaje en cualquier otra aplicación de movilidad, van a ganar también hasta un 10% de cada carrera que se realice en cualquier parte del mundo. ¿De qué? De hasta 100 códigos que puede tener ese código. Entonces quiere decir, un conductor puede llegar hasta tener 100 usuarios que están bajo su código, que le abrió el código que le compartió, ya sea la aplicación Clicker, o que su código está en la página, o sea, algunos beneficios. Entonces tiene hasta 100 usuarios para él poder ganar hasta un 10% de cada carrera que haga esos 100 códigos. 10, 20, 30, 50, 100.
¿Eso son qué es? Es un ingreso pasivo, que si el chofer está trabajando o no esté trabajando, siempre va a estar ganando porque es capaz. Ok, voy ahí. Voy siguiendo el ritmo, pero estoy tratando de imaginar lo que me estás diciendo. Yo como conductor tengo los 100 códigos y me estás diciendo que tengo el carro estacionado. O sea, puedo tener el carro estacionado, se me jodió el carro, estoy mi día libre. Y si ese código salió y se trasladó, no necesariamente con otro conductor, o sí, puede trasladarse con cualquier otra persona. Con cualquier, Primero por ahí. con cualquier conductor. Okay, si es con cualquier persona, pues, ok, si pudiera ser con cualquier conductor de clicker, entonces, si la aplicación está completamente al otro lado del mundo, si esa persona se traslada con otra persona al otro lado del mundo, aún yo teniendo mi carro estacionado, yo voy a ganar por ese viaje, aunque haya sido al otro lado del mundo. Eso es lo que me están diciendo. Correcto, en cualquier parte del mundo. Llegó la aplicación allá a España, que es uno de los primeros lugares que los queremos expandir en lo que es Europa. Entonces, que si llegaron y hay un tico allá y se trasladó por primera vez en España, nuestro amigo Cuco era el chofer, ok, entonces llegó Cuco, le abrió a esa persona, se vino para acá, para Costa Rica, y viaja todos los días a su trabajo 10 kilómetros, digamos, de ida, 10 kilómetros de venida, y digamos que kilómetro y medio, digamos que $1.50 un kilómetro, 10 kilómetros serían $15, serían $30, entonces constantemente él va a estar ganando, digámoslo así, por ese ejemplo, sin nada más, $3 constantemente, día con día, por una persona que confió en él, que abrió la aplicación con él, y que es parte de constantemente pasivo. Puede estar el otro. Y eso lo puedo multiplicar por 100 usuarios todos los días. Todos los días. Y recordemos que con solo tener todos los días. Y sin yo manejar. O sea, sin yo trasladar los hallos. O sea, no estoy condicionado a jalar estas 100 personas. No, jamás. Como le digo, es un ingreso pasivo. Es aparte de la hora y el trabajo que usted haga, de las carreras que usted haga, aparte. Muy interesante. Muy interesante. Caballero, muy interesante. quiero abrir ahí el espacio para las personas, por favor, para que hagan sus preguntas y se mencionen, por favor. Adelante. No sé si... buenas tardes, compañeros. Ya los CEOs abrieron el espacio para que, por favor, los usuarios que están acá en el AMA formulen sus preguntas y estos procedan entonces a responderles. Buenas tardes, señor Ruiz. Buenas tardes, señor Cambronero. Estoy aquí mirando la página al mismo tiempo que estoy mirando el AMA y estoy viendo también lo que son los retornos nativos del ecosistema Click. ¿Ustedes se lo saben de memoria o los digo yo? Más o menos los muestro. Ok, hermano. Me gustaría dar a conocer aquí a nuestro amigo, también parte del equipo de Cuco. Me gustaría su participación, caballero. Me gustaría su participación en esta parte. Vale, pues yo estoy mostrando ahora mismo en la pantalla el retorno nativo del ecosistema Click. Titulares, fronteras naturales 300% en 18 meses. ROI del 164% anual en minería de semillas. API del 15% en 180 días. Y acciones de clickers. O sea, aparte de las aplicaciones y de las cosas que nos han mostrado ya, esto también es ganancia. Eso, son beneficios que hay para las personas que invierten en el ecosistema. Recordemos que aquí entonces no es solo para una persona que va a invertir de $10, $30, $50, sino que hace diferentes tipos de inversiones en todo el ecosistema. Porque recordemos que Click como tal tiene muchas formas de cómo poder usted obtener esas. Correcto, perfecto. Es que claro, lo estaba mirando y digo, claro, de memoria no sé si se sabrán todas las cifras. Y como no muestra la pantalla, digo, la muestro yo y así que la audiencia lo sepa. Pues claro, es un ROI muy alto y un API muy alto también, y muy atractivo. Claro, correcto. Son diferentes porcentajes que la comunidad puede estar ganando por medio de las inversiones en los diferentes
rentabilidades que se dan, diferentes fondos de inversión que sea, ya sea directamente en Clicker, ya sea directamente con la moneda en Click o directamente ya en el fondo de inversión. Bien, si otro usuario tiene alguna pregunta, por favor puede participar. Sí, Miranda, amiga, correcto, saludos. Saludos. Me gustaría saber cómo puede confiar un usuario dentro de la aplicación en un taxista, en una persona que le vaya a hacer a uno un delivery. O sea, ¿cuál es la confiabilidad que uno puede tener allí para adquirir un servicio de algún usuario inscrito en la aplicación? Ok, bueno, ahí te contesto yo, para irnos turnando, ¿verdad? Hay varias. La primera es que lo que estamos tratando de crear y que va a tener es que vamos a poder generar también una cámara. Entonces, en el caso del delivery, si vos quieres que te traigan las cosas, vos vas a poder ver las cosas con la cámara y vas a poder confirmar lo que te están trayendo es correcto. Segundo es que es una aplicación montada en blockchain, entonces además de que vas a ver el nombre de la persona, la placa, el número para poder contactarte directamente con la persona, la foto de la persona, también va a haber un registro de ese viaje para que el viaje pueda ser seguido en caso de que pasara algo y tengamos como dar respuesta, ¿verdad? Lo otro también es que va a haber un botón de lo que va a ser una línea de soporte que va a ser 24/7 siempre para las personas y los usuarios en la aplicación. Y además de esto se está creando también lo que vendría a ser una línea de lo que son servicios de soporte en caso de accidente, donde lo que te va a responder, en este caso específicamente para esta línea, es un contacto con un médico o alguien que te dé soporte médico para circunstancias. Entonces, por ejemplo, es la primera aplicación que estaría conectada a una red de centros médicos o especialistas médicos, donde usted se accidenta, le pasa algo en el carro o surge alguna emergencia, alguien está enfermo o se siente muy mal y el conductor necesita saber qué hacer o el mismo usuario necesita saber qué hacer y le van a poder contestar. Perdón, esto también gracias a lo que veníamos mencionando de lo que es DeepAI, porque con DeepAI usted va a poder ver hasta el médico y el médico lo va a poder ver a usted y el médico le va a poder dar ese soporte y esa asistencia en el momento preciso en el que están pasando los, ¿verdad? Entonces, usted, digamos que el carro se accidentó y el mismo usuario puede llamar al médico, el médico ver lo que está pasando, contactar una ambulancia o responder de la manera inmediata, conociendo específicamente la condición en la que se encuentra la persona. Eso es una innovación que trae Clicker, que no la hay actualmente en el mundo, y que el token nos permite generar esta red de apoyo o de soporte de asistencia médica online o en línea a través de la aplicación. Entonces, tal vez como para cerrar y resumir, seguridad en blockchain, cámara para confirmar el producto, seguridad y datos de la persona y además de esto, soporte en línea por sistema médico. Bien, excelente. Gracias, Fernanda, por la participación. ¿Alguna otra interrogante por parte de los usuarios? Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, en el caso de, comentaron que el traslado puede ser una persona o un bien. En el caso que sea un bien, ¿existe un límite de tamaño o puede ser cualquier tipo de bien, ya sea moto, vehículo, o existirá un vehículo específico como modelo para los conductores, algo así? Elías, ahí podemos comentarlo de las categorías. Te cedo la palabra para irnos turnando. Muy bien, la pregunta que hizo amiga. ¿Por qué? Porque Click va a tener diferentes tipos de ¿cómo se llama? ¿Cómo fue la palabra que dijo? Se me fue. De categorías. Disculpe. Categorías. Diferentes tipos de categorías donde, va a haber la parte que va a ser, digámoslo así, que la parte eco, que va muy de la mano con todo el desarrollo y la parte ecológica de
de la aplicación. También va en una parte muy importante que va a ser la familiar, donde van a ser vehículos grandes, que parte de eso que no podemos dejar por fuera, que muchas personas van a pegar el brinco, que dice que es parte de la familia, que son las mismas mascotas, que entonces va a llevar esos vehículos, van a tener, ya están capacitados y van a tener todo lo necesario para poder llevar su mascota de punto A al punto B de una manera excelente. Y una parte muy importante, que es también un servicio especializado. ¿Para qué? Para esas personas mayores o las personas que tienen algún problema físico y demás. Entonces va a tener hasta una asistencia. Obviamente esa persona con este vehículo que va a estar total capacitación para poder hacer el traslado de esa persona, también va a tener el conocimiento adecuado para cualquier emergencia o demás poder acudir a lo que se debe contar. Entonces, vemos que también va a estar la parte de deluxe, que es una parte que va a ser muy disruptiva a lo que es las diferentes aplicaciones que hay ahora, pero me gusta recalcar la parte familiar y la parte también para estas personas adultas mayores, que a veces cuesta mucho, y que también vemos que el trato de las diferentes aplicaciones que hay hoy en día tal vez no es la muy amena para ese tipo de personas, y es algo que nos preocupa mucho y que queremos valorar y desarrollar, cuidar y llevar un equipo capacitado de que se estén dando el mayor beneficio, que se esté dando las cosas con demasiada claridad y que el transporte y lo que se está dando sea el mejor para cualquier tipo de uso. ¿Sí? Ahí yo quisiera aportarte a la respuesta lo siguiente. El adulto mayor de todas las poblaciones a nivel mundial, o de la población específica donde se vaya a desarrollar Clicker, va a querer el token. Va a desear el token. Va a ser el primero en desear el token. Porque lo que se pensó con la categoría para adulto mayor también mete una categoría para personas inválidas, para personas discapacitadas o para personas con problemas ya específicamente de movilidad. Entonces, lo que la aplicación busca es, además de dar la posibilidad de que la persona se movilice, también resolver una problemática social que cada vez es más amplia en el mundo por el envejecimiento de la población. Y esto Europa lo tiene hasta decir basta, España también, y en América Latina estamos viendo el mismo fenómeno. Entonces la aplicación está pensada bajo tendencias, y por eso es que la aplicación, todo el mundo va a decir, ¿para qué vamos a trasladar si tengo a Clicker y Clicker me da el servicio especializado para llevarme y me cumple con todos los requisitos? Entonces, desde ahí que el inversionista tiene que entender que esto va a mover el token y lo va a disparar, porque el token viene a resolver necesidades reales, no viene a especular en el mercado, sino que viene a ser un medio de pago para financiar posibilidades en diferentes poblaciones a nivel mundial. Y obviamente, pues sí, va a haber un tamaño, ya específicamente contestándote la pregunta, específicamente del paquete, va a haber un tamaño por el maletín que van a tener los repartidores, ¿verdad? Y ese maletín va a permitir tamaño y peso. Pero igualmente viene una cámara, porque si no lo hace el repartidor, también posiblemente puede ser un conductor que pueda ofrecer el mismo servicio. Entonces, eso depende más que todo del tamaño, pero la aplicación busca resolver lo que son las necesidades generales del traslado de objetos o de personas. Gracias. ¿Y va a haber como un sistema de calificación o algo así para los conductores? Un sistema de interacción. Dale, Lías, dale. No, que muy interesante de lo que ella está comentando, porque sí, claro, va a haber diferentes también términos y condiciones para también a esos choferes. Ahora se me viene también a la mente lo que dijo ella, porque, ok, digamos esto, los conductores van a estar ganando un ingreso pasivo. Entonces, si esas personas, el ingreso pasivo es bastante y de ahí van a decir, de ahí, yo no voy a trabajar hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni 4 días, ¿por qué? Porque todos los ingresos pasivos que me está dejando las rentabilidades de Clicker alrededor del mundo, de todos los usuarios que tengo, no tengo necesidad de trabajar. Entonces también, a ver,
términos y condiciones para los conductores, para que tengan X tiempo de horarios y demás, para que estén también aportando al ecosistema, si no, no sería circular. Muy bien, en el grupo dejaron una pregunta que voy a leer. La usuario Stephanie plantea, si no soy chofer, sino un usuario, ¿también puedo generar ganancias con el clicker? De nuevo, si no soy chofer y no soy usuario, es lo que estás diciendo, o no soy chofer, pero soy usuario. Perdón. Soy usuario, no soy chofer. Exacto, soy chofer, no soy chofer, pero soy un usuario. ¿Puedo generar ganancias con clicker? Sí, la respuesta es sí. Y no una, sino varias. Ok, vamos por partes. La primera es que te vas a generar un ahorro porque va a haber algo que se llama una tarifa dinámica que todas las aplicaciones de movilidad generalmente la tienen, ¿sí? Pero aquí es a la baja, no a la alza, sino a la baja. Así, frente a la cámara, para que se note, a la baja, ¿verdad? Entonces, vas a generar un ahorro, primero por ese lado. Segundo, va a haber un sistema de puntos. Y estos puntos te sirven para pagar en el comercio. O sea que la aplicación te da dinero para que puedas ir y pagar en el comercio. Tercero, la aplicación te permite que si puedes ofrecer algún servicio, la aplicación te va a dar la posibilidad de ofrecer servicios a través del directorio que está en la aplicación y poder ganar por esos servicios que estás ofreciendo a otros usuarios o a otros conductores. Entonces, tienes varias formas de ganar dentro de la aplicación siendo usuario. Bien, excelente. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, que si tienen de alguna manera pensado en lanzarse con las grandes franquicias de comida para hacer delivery. Sí, Eso aquí... Dale, Elías, dale. Eso es uno de los fuertes, de los puntos fuertes de lo que va a ser la parte de delivery, donde, no va a ser que va a tener que ir clic a buscarlos, porque créanme, todo el ecosistema, todo lo que se está creando y todas las alianzas que se están creando, muchas de esas entidades o empresas o demás van a querer trabajar con el ecosistema por todos los beneficios y por el impulso y el crecimiento que se le va a dar a su comercio como tal. Entonces sí, y además de esto, que también hay una parte, que obviamente no se menciona todo un AMA, que las mismas personas que están haciendo esto, van a poder también unir a ese comercio, a esas entidades que tú estás hablando, y van a ganar un porcentaje por cada carrera o por cada venta que se haga del comercio. También van a ganar de esa parte. Por unirlo, entonces también están. Excelente, muchas gracias. No sé cuánto llevamos, si habrán algunas otras preguntas y si no, para ir